Buenas noches a todos, gracias por estar presentes este viernes. Vamos a iniciar el segundo módulo de procuración de órganos y tejidos. Esta noche contamos con la presencia de un gran profesional, que es el doctor José Luis Bustos. Es especialista en terapia intensiva y vicepresidente del INCUCAI. Esta noche vamos a hablar de procesos de procuración, en el cual, bueno, estuvimos haciendo una introducción previo a la clase, hablando un poco de la concientización, de la importancia y la concientización en general de médicos, familiares, emprender a aceptar los procesos, a ser conscientes de que este proceso es una labor asistencial diaria en los hospitales, que uno tiene que comprometerse con el trabajo, también informar a la población en general para ir rompiendo los mitos y, por supuesto, tratar de llevar los procesos prolijamente para darle una calidad y asegurarnos el proceso desde la donación hasta el trasplante. Buenas noches, doctor. Le agradecemos desde el Colegio Médico que haya aceptado la invitación. Así que cuando usted quiera puede compartir la charla. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias Marcelo también. Eh, bueno, saludo al doctor Marín, espero que se escuche bien a la distancia. Y un saludo para todos, gracias por estar presentes en un horario como este, en un día como hoy, y que dediquen tiempo. Ahí voy a estar a ver si puedo compartir pantalla, ¿ya se ve? Perfecto, doctor. Ah, muy bien. Se ve completa también, ¿no? Así sí, está en forma de presentación. Bueno. Bueno, el título de la charla tiene así un nombre medio complejo porque habla de sincronización, pero también habla de procesos hospitalarios. Este, y en parte, un poco a ver si puedo avanzar mm, por alguna razón o motivo me dejó de responder. Ahí está. Bien. Y entonces, un poco para ir aclarando los términos, el tema de por qué hablamos de procesos y qué significa gestión por procesos, en realidad tiene que ver, un poco lo conversamos en el precalentamiento, tiene que ver con esto de la vocación que tenemos para hacer lo que hacemos, ¿no? De nuestra actividad para tratar de resolver problemas de salud. Y de alguna manera lo que buscamos hacer es obtener los mejores resultados en lo que hacemos. Y entonces procesos tiene que ver con eso, es una forma de enfocar nuestra actividad asistencial y de una manera que podamos obtener la mejora continua en los resultados. En los procesos habitualmente están bien definidos, cómo empiezan, cómo terminan, cuáles son las distintas etapas, y eso quiere decir de que podemos identificar cada una de esas etapas, ver cómo nos va y ver en cada una de ellas cómo la podemos mejorar. Es una de las formas. Entonces, bueno, el proceso hospitalario que conocemos es el proceso de internación. Y en este proceso de internación, lo que sucede es que se internan pacientes con el objetivo de su recuperación. Entonces, no, en este proceso de internación buscamos a través de la historia clínica encontrar qué es lo que está pasando con el paciente, su diagnóstico y cuál es el mejor tratamiento para obtener el mejor resultado. Siempre estamos con el tema de que el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento no nos va a garantizar un éxito en los resultados, porque siempre va a depender de la respuesta que tiene el paciente a todo lo que hagamos. Pero ese es nuestro objetivo, y entonces lo que queremos y lo que buscamos es obtener el mejor resultado posible en este proceso de internación o de hospitalización, y es buscar esa recuperación del paciente. Ahora, también vemos que existe la donación y que hay pacientes que al fallecer pueden ser donantes. Lo que vamos a trabajar acá y lo que vamos a ver acá, cómo están relacionados y cómo están vinculados,
porque en este proceso de internación, toda vez que un paciente en ese proceso fallezca, inmediatamente aparece e inicia otro proceso, que es el proceso de donación. Entonces, en los hospitales, en realidad, en aquellos que están acostumbrados a tener donantes, lo saben mucho mejor. Toda vez que un paciente fallece, implica inmediatamente el inicio de un proceso de donación. Y en realidad, bueno, hay hospitales o establecimientos que empezaron a trabajar este tema, que tienen organización, que tienen recursos humanos capacitados, pero en realidad es una actividad asistencial que debería ser de todo establecimiento que tenga procesos de internación, también deberían trabajar con procesos de donación. El objetivo va a ser el mismo, porque a partir de que un paciente internado fallece, al iniciar el proceso de donación, lo que buscamos es que a partir de este proceso de donación poder trasplantar pacientes para que puedan recuperarse de su patología que lo llevaría a la muerte o mejoraría su calidad de vida, esto es también mejorar su tiempo, su expectativa de vida, que como ahora lo vamos a ver. Y entonces, en los hospitales conviven los procesos de internación y de donación, toda vez que en estos establecimientos, vemos que un paciente fallece. Entonces ya tenemos que pensar que ese paciente puede ser donante. Lo que sabemos es que sin procesos de donación hospitalarios no hay respuesta a la necesidad de trasplante. Eso lo tenemos que empezar a comprender, de que los pacientes en lista de espera son muchos. Acá vemos un camión lleno de gente y seguramente el conductor de ese camión no le ha dicho que no a nadie, porque está hasta las manos de gente. Y así son las listas de espera, no preguntan, bueno, no hay un tope, no hay un límite de ingreso de pacientes a lista de espera, todo lo contrario, estamos buscando de siempre mejorar el acceso a la lista de espera porque eso implica la posibilidad de acceder a un trasplante. Ahora, ¿por qué es necesario incorporar el proceso de donación y sincronizarlo con el proceso de internación cuando un paciente fallece? Solamente voy a buscar, puse un par de ejemplos nada más, como para que empiecen a conocer cuál es la realidad. A partir de los niños, un poco estamos hablando, porque esto sucede a todas las edades, pero lo cierto es que todos los años, y acá vemos los números, todos los años hay una cantidad de niños en lista de espera que fallecen por falta de trasplante, por falta de órganos. Y en este caso es pacientes que esperaban un trasplante hepático y fallecieron. Fíjense que no son pocos, pero que estos niños podrían estar vivos hoy si realmente hubieran podido contar con un órgano para trasplante. Ahora, esos órganos provienen de pacientes fallecidos de los procesos de internación. Entonces, pensamos muchas veces que estos pacientes fallecen porque no hay donantes, porque la sociedad no es más donante. En realidad lo que nosotros sabemos es que debemos tomar conciencia de estos dos procesos, del proceso de donación, y es lo que vamos a hablar hoy. También hay muchos pacientes que fallecen, chicos, solamente de niños, que fallecen esperando un corazón, no son pocos, y fíjense que estos chicos fallecen a pesar de que están conectados a una máquina, que es el Berlín, que les permite sobrevivir esperando un trasplante. Es una bomba artificial que lo tienen del tamaño de un lavarropas, y que algunos chicos pueden estar hasta un año, algunos han alcanzado a estar 2 años con esa máquina esperando un trasplante, y bueno, algunos finalmente fallecen. En lista de espera, como podrán ver, si esto sucede en niños, que en total la cantidad de pacientes que están en lista de espera pediátricos son un poco más de 200, pero nosotros tenemos 7.000 pacientes, 8.000 pacientes, y deberíamos tener más pacientes en lista de espera porque
solo en diálisis hay 30.000 pacientes, ¿no? Entonces, y además, la expectativa de vida de un paciente en diálisis es que es cada vez menor. Hasta hace unos años yo recuerdo que el 50% de los pacientes en diálisis fallece a los 5 años, y hoy es el 60% de los pacientes en diálisis fallece a los 5 años. Hablamos de que el trasplante salva vidas, y pensamos que a lo mejor en el trasplante renal, bueno, tienen la alternativa de diálisis, que la diálisis agrega años a la vida de estos pacientes, pero hace un rato hablamos también que en realidad el trasplante además agrega vida a los años, porque es un paciente que hace una vida absolutamente normal, toma medicación, pero su vida es absolutamente normal y su pronóstico de vida, su expectativa de vida es la normal. Así que agrega años de vida, pero además agrega vida a los años. Y entonces, ¿por qué es necesario empezar a hacer ese cambio cultural de estar pensando permanentemente que la donación es posible en cada paciente que fallece? Porque el paciente que no fallece en terapia intensiva puede ser un donante de córneas, y permitir que un chiquito pueda desarrollarse, ir a la escuela, porque puede ver, ¿no? A nosotros lo tomamos como algo cotidiano y común ver, pero la realidad es que los chicos, los que están en lista de espera, muchos de ellos son ciegos. Afortunadamente con las normativas hay prioridad para niños y para ciegos, y por lo tanto la lista de espera de estos dos grupos son más bajos. Lo que vemos en los establecimientos y a través de los años, que este tema, estos procesos de donación hospitalaria han pasado por distintas etapas. Algunas de estas etapas todavía están presentes, ya sea en algunos establecimientos que conocemos, o en nuestro mismo hospital hay sectores, o a lo mejor servicios, o a lo mejor profesionales, que están en alguna de estas etapas. Una etapa es el rechazo, digamos, ¿no? O sea, como que la donación es un proceso que le corresponde a otros. Es un problema de CAICA, o es un problema del Ministerio de Salud, que no es un problema del hospital, ¿no? Y por lo tanto, algunos están en esta etapa de rechazo. Otros, yo no sé si escucho sobre mí, es mío el volumen. Pero escucho una música, ¿puede ser? Sí, ahí voy a pedir por favor Ahí está, ahí los está. participantes. No, ¿Listo? yo no sabía si era a lo mejor un celular mío que se había activado y que me estaban llamando de algún lado. Bueno, la otra es la actividad que realizamos y que a veces vemos que la gente se suma y entonces está en esta etapa de colaboración. Que fíjense que no es una actitud que para el resto de las actividades asistenciales del hospital uno la cuenta como que las cosas se hacen por colaboración, sino que se hacen porque es una actividad asistencial, ¿no? Entonces, como decir, bueno, pide un laboratorio y el bioquímico colabora y le saca sangre y hace el estudio. Está bien, está concientizado con que, pero es una tarea asistencial, o sea, está bueno que lo haga con buena voluntad. Entonces, la siguiente etapa es la normativa. En realidad, hay normativas hospitalarias, hay protocolos, hay guías de buenas prácticas. Después vamos a hablar un poquito de esto, pero digamos, está bueno que se normatice porque es una actividad que sucede después de la muerte y por lo tanto la podemos considerar post-mortem, porque es una actividad en la cual enfermerías tiene sus protocolos. Bueno, hay un fallecido, una persona que ha fallecido y ¿qué hacemos con él? ¿No? Está en una cama y hay todo un protocolo de higiene, de tratamiento del cuerpo, después de activar al camillero, de a dónde trasladar el cuerpo, del proceso administrativo. Obviamente también tiene que ver con que si un paciente fallece,
y en los hospitales la muerte súbita es la excepción. Son personas que si fallecen han pasado en este proceso de internación por un periodo de empeoramiento progresivo y en estos casos letal, en los cuales la familia tiene que haber sido comunicada y acompañada en este proceso, que si la situación es grave y irrecuperable, seguramente es un paciente crítico, que se ha vuelto crítico y que a lo mejor necesitaba pasar a terapia, o que a lo mejor es un paciente que está en la etapa final y por lo tanto el esfuerzo ya no es terapéutico, sino que se adecúa ese esfuerzo hacia el confort, hacia lo paliativo, hacia que no sufra, que no tenga dolor, lo que hablábamos recién. Y entonces, bueno, esto ya nos va poniendo también este otro componente que vamos a conversar en algún momento, de cuál es nuestra actitud y cómo somos congruentes y coherentes con esta vocación que tenemos de salvar vidas y de ayudar en resolver los procesos de enfermedad. Entonces, ya vamos comprendiendo de que lo que estamos hablando es que ambos procesos son actos médicos, y que forman parte y deben formar parte de nuestra formación profesional. Así como con el tiempo hemos ido incorporando elementos, ¿no? Porque hace muchos años toda la formación médica era exclusivamente técnica. Después fuimos viendo que en los libros figuraban tasas de mortalidad, pero cuando se nos morían los pacientes, bueno, y ahora como le digo a la familia que falleció, ¿no? Entonces, la importancia de la comunicación, de aprender comunicación. Entonces, bueno, toda la corriente de humanización, de humanización de las UCIs, pero también de humanización de la medicina, tiene que ver con ser terapéuticos también en la comunicación, y que, bueno, como decíamos recién, como acto médico, pensar de que un fallecido no es el final del proceso en el hospital, sino que es aquello que da inicio al siguiente proceso, inmediatamente, y además después vamos a ver por qué es importante el término sincronizarnos, porque tiene que ser el momento que corresponde, no vale si es tarde, no puede ser útil. Y entonces tiene que ser el momento oportuno, y por eso la importancia de los protocolos, como vamos a ver. Todos estos procesos estamos acostumbrados, y es natural para nosotros ver que los actos quirúrgicos son actos médicos. Ahora estamos viendo también que la comunicación es muy importante dentro del acto, digo acto médico para resumir el sistema de salud en general, ¿no? Pero también como el trasplante es un acto médico. Es un chico trasplantado de pulmón, lo vemos a Alejandro de la Fundación Favaloro con este chiquito que, bueno, pudo ser rescatado de la muerte, muchos no lo logran en listas de espera. Y entonces, esto de que en los procesos de hospitalización, el proceso de nación comienza cuando termina el proceso de internación con fallecimiento, y eso lo tenemos que tener protocolizado, porque un fallecido va a ocupar una cama por un tiempo más del cual, si no tenemos ese proceso, no va a suceder. Además, en este fallecido probablemente necesite algunas prácticas. Si es para donación de órganos, va a necesitar exámenes de sangre, va a tener que hacer una cantidad de estudios para evaluar la viabilidad de los órganos. Es todo un proceso, y digamos, al ser en poco tiempo, lo constituye en una urgencia, donde todo tiene que ser en poco tiempo, lo más rápido posible. Entonces, desde certificar la muerte, hacer ecografías, hacer laboratorios, serologías, y después elementos de más complejidad que no lo hacemos en todos los pacientes. Hacer tipificación HLA, crossmatch, todas las cosas que son más específicas para que ese donante encuentre algún receptor que pueda ser compatible con esos estudios. Y algo hablamos también, no es solamente grupos sanguíneos, no es solamente antígenos de histocompatibilidad y crossmatch donante-receptor, también es antropometría, y por eso el problema pediátrico
es más relevante, ¿no? Entonces, toda esta gran segmentación que hay en el crecimiento y desarrollo de un chico hace que sea más complejo encontrar un domicilio para el órgano que es el que necesita un chico que está con espera de pulmones, corazón o hígado, etc., ¿no? Entonces, digamos, lo que pensamos es, hacemos todo lo posible por el paciente mientras está internado, y si el paciente, por la gravedad de la lesión, por la falta de respuesta al tratamiento, fallece, inmediatamente debemos pensar de que otros pacientes pueden sobrevivir a través de un trasplante. Entonces, un fallecido debe ser para nosotros, esto es un cambio cultural, equivalente a que un fallecido es un donante. Ya es un donante. Deja de serlo solamente si hay una contraindicación, porque tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, porque tiene algunos de los tumores en actividad que puede ser transmisible, o porque tenga órganos que no son funcionales para que en estos pacientes que están al borde de la muerte, con un trasplante puedan sobrevivir. O porque a lo mejor ese fallecido era no donante, ¿no? Pero si no, es donante. Así que todo fallecido es igual a donante. Cuando vemos la población adulta, los mayores de 18 años, hoy el promedio a nivel nacional y desde hace 3 años, es tan real esto de que todo fallecido es donante, que hoy cada 10 pacientes que fallecen en muerte encefálica, 7 son donantes. Esto es un promedio a nivel nacional. Hay establecimientos en los cuales cada 10 fallecidos, 9 son donantes. ¿Por qué el promedio es 7 de 10? Porque 2 de los 10 no son donantes por contraindicaciones para la donación. Y 1 no es donante porque no era donante en vida. La tasa de no donantes hoy es de 7.8 de no donantes. Así que miren, el 92% en los mayores de 18 años, en los menores de 18 años, los no donantes están en el 30%. Bueno, y esto es cómo ha ido creciendo esta relación de cantidad de donantes por fallecido, ¿no? 7 de cada 10, o 70 de cada 100. Es lo que justo le estaba diciendo. Sin embargo, fíjense, en nuestro país fallecen 350.000 personas al año. Esto implicaría que no deberíamos tener ninguna lista de espera de ningún órgano ni tejido, ¿no? Está bien, estos 350.000 no son todos muerte encefálica para ser donantes de órganos, pero no debería haber lista de espera de córneas, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser de que haya lista de espera de córneas con tantos fallecidos? Y esto es lo que hablamos antes con la doctora Lobo, de que esto es cultural. Esto no sucede en otros países, sucede en el nuestro porque todavía necesitamos incorporar esto dentro de la actividad como algo natural y cotidiano. Y esto formar parte de los protocolos de que cuando un paciente fallece, poder acompañar a la familia, poder ayudarla a saber cómo ser terapéuticos, porque son las prioridades que tenemos que poder identificar. Y las prioridades van cambiando de acuerdo a las etapas. Por eso son los procesos, porque hay distintas etapas. Por lo tanto, en el proceso de internación, el proceso de internación tiene distintos objetivos. El primero será, necesito saber con precisión cuál es el diagnóstico. Después vendrá la elección terapéutica, después vendrá el monitoreo de su respuesta, ¿no? En los casos donde los pacientes fallecen, tiene que ver con que esta falta de respuesta va generando un empeoramiento que lo vamos viendo a partir de los controles de los signos vitales, porque se modificó la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, orina menos, todas estas cosas que van generando alertas y alarmas hasta que llega el trastorno del sensorio. Bueno, hay que pasarlo a terapia, cayó la presión, empeoramiento, digamos, es lo que vamos observando.
Y por lo tanto esto también tiene que ser acompañado de una comunicación adecuada a la familia, para que cuando una familia dice lo traje vivo y me lo entregan muerto, es porque no fue bien comunicada del proceso de empeoramiento que sufrió su familiar, ¿no? Ahora, ese paciente que pasó por la etapa de internación, con todas estas etapas del proceso de internación, cuando fallece, y también la etapa de comunicación, bueno, ahora viene que esta comunicación debe pasar al siguiente nivel, que quiere decir cómo hacemos nosotros para comunicar que esa persona falleció y cómo podemos ser útiles conociendo eh, cuál es lo que vive la familia en ese momento. Son pequeñas cosas, pero que van a ser muy útiles si sabemos lo que la familia necesita en ese momento. La podemos resumir en 4 grandes capítulos, que no es el tema de ahora, pero que seguramente va a ser tema de algunas de las charlas. Y que si bien lo vamos a volver a insistir y a repetir una y otra vez, la actitud del equipo de salud es la de lucha, de hacer todo lo posible para sacar adelante al paciente internado, y eso es lo que le transmitimos a la familia. Y a pesar de que hacemos todo lo posible, va empeorando, bueno, y seguimos minuto a minuto al lado para ver si responde a las medidas más extremas, y cuando se va acercando el momento, seguimos acompañando a la familia y comunicamos la mala noticia cuando esto sucede. Hay una técnica específica para hacerlo, hay un tiempo mínimo para hacerlo, y una técnica especial se dice que no menos de 8 minutos nos lleva a comunicar la muerte, pero después viene lo siguiente. Una vez que comunicamos la muerte, vendrá la etapa de negación, que se llama, te lo voy a comentar muy brevemente, pero lo que sí debemos conocer, que la etapa de negación, que es etapa donde aparecen varias emociones, tiene que ver específicamente con la no renuncia todavía a la etapa de lucha. Quiere decir que no puede ser. Lo que usted me está diciendo no es, lo llevo a otro lugar, lo llevo a Buenos Aires, tiene que haber alguna otra cosa más. Eso es la etapa de lucha, es la inercia de la etapa de lucha. No es que la familia no comprende la palabra que se le dice, porque cuando uno dice y adecuadamente que falleció, no quiere decir que no comprenda o que no entienda, quiere decir que no acepta. Y nadie va a aceptar rápidamente semejante realidad. Es fisiológico, es absolutamente normal esa etapa de lucha, esa etapa de negación, hasta que cae la ficha, hasta que lamentablemente se comprende que la persona ha fallecido, y ahí está esa etapa donde el tiempo se detiene, ¿no? El tiempo es esa frase de sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, implica esto, ¿no? De que el mundo se detuvo en ese momento, y cuando arranca de nuevo, arranca lentamente. Y entonces implica que la etapa que viene inmediatamente es la muerte como problema. Cuando uno conoce que la muerte trae un problema, para la familia son los problemas inmediatos. ¿Cómo le digo a mi familia que falleció? ¿Cómo le digo a mi hijo que su padre falleció? ¿Cómo le digo al padre que su hijo falleció, a la abuela? ¿Cómo comunico la muerte? Y entonces ahí nosotros podemos ser de ayuda. ¿Quiere que lo hagamos nosotros? ¿Quiere que le digamos cómo hacerlo? Va a haber otros problemas relacionados a la muerte que nosotros podemos preguntar, ¿no? Después vendrá otra etapa, esa necesidad de hablar del fallecido. Eso es una sabiduría popular, es necesario hablar del fallecido, es fundamental, es el alivio emocional que se siente de poder sacarlo. Y después de eso vendrá la etapa de donación, porque ya hay otro estado emocional presente. La donación va a venir después de que pasó por esas etapas, por eso comento, no cómo se comunica la mala noticia, porque no es el objetivo de la charla, pero sí que la donación no es falleció y es donante. La comunicación es un proceso también que va a pasar por distintas etapas. Esas etapas son emocionales. Nuestro conocimiento en la comunicación va a ayudar a guiar emocionalmente a esa familia. Nosotros saber identificar esos elementos, y una vez que la familia está en esa etapa de alivio, es ahí donde la donación va a ser no solamente oportuna, sino hasta puede ser terapéutica. Nosotros vemos que las familias con la donación entran como en un estado de paz interior.
Y eso nos puede llegar a sorprender cuando eso sucede. En realidad es natural si la comunicación fue bien hecha. Ahora, si la donación aparece en la etapa de lucha, va a haber confrontación, va a haber enojo, porque no hay aceptación todavía de la muerte. Así que la donación no puede entrar en ninguna de las etapas anteriores. Si no se aceptó la muerte, si todavía está en la muerte como problema, si todavía no se habló del fallecido, todavía no puede entrar la donación en esas etapas, porque no hay una etapa emocional receptiva para lo que es la donación. Recién la etapa receptiva de la donación aparece después de haber pasado por esas 4 etapas anteriores. Y entonces, cuando nosotros aprendemos eso, y para nosotros es de lo más natural que nuestra actitud de ayuda y de lucha no cambia, sino que lo que hace es se adapta a cada uno de esos momentos, y entonces ahí es donde viene la adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, el esfuerzo terapéutico existe siempre, incluso cuando un paciente fallece, porque el esfuerzo tiene que ser para el paciente todo, y después del paciente para la familia todo, y después para los pacientes en lista de espera, porque nuestro objetivo es salvar vidas, ¿no? Entonces, claro, esta palabra, estos dos procesos necesitan ser sincronizados. ¿Y a qué me refiero con que necesitan ser sincronizados? Porque se van a unir ambos procesos a partir de que sucede el fallecimiento, pero tiene que haber un protocolo, tiene que haber una normativa donde cada uno de los que están presentes en ese momento sepan lo que tiene que hacer. Y entonces, bueno, en cada lugar hay que trabajar. Cuando sucede tal cosa, hay que hacer tal otra. En muchos hospitales, fundamentalmente de Europa, Estados Unidos, los protocolos de éxitos, como le llaman en España, o post-mortem, suelen tener dentro de todo lo que implica ese protocolo, tener en cuenta, acá dice, los cuidados del fallecido, porque si es para córneas, hay que cuidar el tema de los párpados para que queden húmedos con gasas, más allá de la comunicación a la familia, y tener presente la donación. Este es un hospital de Murcia, este es un hospital del Virgen del Rocío de Sevilla, lo saqué porque cómo tienen el modelo de organización en la cartera de servicio del establecimiento. Uno de los servicios es la unidad de gestión clínica de cuidados intensivos, y dentro de esos servicios está la donación y el trasplante. Acá está la responsable, la doctora Cid Cumplido, y la limitación del esfuerzo terapéutico responsable es José María Domínguez Roldán, muy conocido por todos nosotros. Y tiene sus protocolos y qué hacer cuando un paciente fallece, e incluso ellos trabajan también en obtener donantes a partir no solamente de la limitación del esfuerzo terapéutico, sino específicamente de la suspensión de terapias de soporte vital, y a partir de ahí tener donantes en esa historia. Ahora, si bien esto hablamos de cómo debe cambiar la cultura en un establecimiento, en realidad lo que tenemos es que debe cambiar en todos los establecimientos. En todos los establecimientos. Si queremos dar respuesta a los que necesitan un trasplante de órganos, los establecimientos de adultos, los establecimientos pediátricos, los establecimientos públicos, los privados, deben tener sus protocolos para que los fallecidos inicien el proceso de donación para poder dar respuesta a los que necesitan un trasplante. Hoy sabemos, a partir de la pandemia de COVID, la cantidad de camas críticas que tiene nuestro sistema. Bueno, acá, antes de hablar de eso, un poco comentarles lo que es Glasgow 7, que es una base de datos donde los pacientes neurocríticos que se internan en los establecimientos donde tienen unidades con camas críticas, ya sea terapia intensiva, emergencia, shock room, ingresan esos pacientes a una base de datos
que como ven aquí es un número que ya son unos casi 75.000, y donde la información, como decíamos anteriormente, que es lo que nos genera a nosotros mejores resultados. Y lo que nos va a generar mejores resultados, además del conocimiento, todo lo que podamos leer es construir conocimiento. A partir de la evidencia que vamos observando, si registramos todo lo que hacemos. Y entonces podemos ver, no tengo todo el ejemplo completo porque no es la clase de Glasgow 7, pero vamos a ver cómo dentro de la evolución a fallecimiento, no todos los pacientes fallecen en muerte encefálica. La muerte encefálica es un indicador de calidad de cuidado del paciente neurocrítico, porque implica que sus órganos fueron bien cuidados, ese paciente fue bien cuidado, y si va a ser donante de corazón, de pulmón, imagínense que no puede ser un paciente que no esté bien cuidado y puede ser un donante cardíaco, pulmonar, de renopáncreas, renal, ¿no? Entonces, la muerte encefálica y la donación son indicadores de calidad. Yo me recuerdo los conceptos anteriores de que si tenías muchos donantes, porque te morían muchos pacientes. Eso es totalmente lo inverso, es totalmente lo opuesto, es un indicador de calidad. Y fíjense que, como decía anteriormente, gracias a la pandemia conocemos la cantidad de camas críticas que hay en el país con más detalle, si bien se han incorporado más camas críticas, y algunas de estas camas críticas, la mayoría en algunos servicios han quedado, otros se han retraído un poco, no han quedado las nuevas que puse abajo, por eso las separé, pero sí que estos datos que ven arriba de 5.200 Glasgow es el 2019 prepandemia, por lo tanto corresponden a lo que está arriba. Y corresponden a que la cantidad de camas críticas en el sector público son de 3.400, y en el sector privado de casi 6.400. Sin embargo, los pacientes neurocríticos que se registran en nuestro sistema, el 84% provienen de los hospitales públicos. Así que miren todo lo que hay por hacer, cuántos pacientes más se podrían trasplantar si realmente el equipo de salud empieza a tomar conciencia de que esto es una actividad que salva vidas y que hay que empezar a trabajar sobre esto como una actividad cotidiana, naturalizarla como una tarea asistencial más, ¿no? Entonces, ahí ya vamos resumiendo y vamos viendo el porqué de este eje filosófico que nos convoca, que hace que ustedes estén un día viernes a esta hora escuchando esta charla, y eso es actitud, eso es actitud, eso realmente, todos los que están aquí presentes, no cabe duda de que buscan mejorar los resultados, buscan superarse, y no cabe duda de que año tras año vamos a ser mejores profesionales si nos enfocamos en esta actitud. Y por lo tanto, eso lo que hacemos repetidamente no es ya un comportamiento, es ya una conducta, ya forma parte de nosotros. Es lo que hacemos. Esta actitud de lucha es en parte un resumen de lo que estamos hablando, implica el esfuerzo terapéutico que vamos a transmitir, no solamente lo que hacemos, porque ni el paciente ni la familia saben que ustedes están en este Ateneo hoy, o que leen todo lo que leen, o estudian todo lo que estudian, y cómo aprovechan la práctica. La familia y el paciente van a confiar en los profesionales a partir de su actitud, ¿no? De esa actitud de que ven que nos preocupamos por ellos y que hacemos todo el esfuerzo posible por ayudar, ¿no? Y que en todo caso, ese esfuerzo terapéutico deberá adecuarse de acuerdo a las circunstancias, como charlamos anteriormente. Así que si nosotros estamos alineados con nuestro eje filosófico, la comunicación va a ser absolutamente natural, va a ser congruente, no nos va a costar ningún esfuerzo, no tenemos que recordar que leímos, que estudiamos cómo era la técnica tal o cual, porque todo va a aflorar naturalmente. Y entonces, como
como decíamos recién, si juntamos todo esto y si reconocemos que esto es un proceso hospitalario, que es un acto médico, que salva vidas, que algunos fallecen, pero que otros pueden sobrevivir y que si no actuamos, esos pacientes hasta pueden morir, por lo tanto es una responsabilidad. Y entonces ahí comenzamos a buscar de normatizar, de organizar al sistema. Por lo tanto, existe, por un lado lo que vimos, procesos, pero no es lo único. Los procesos los hacen personas, y las personas lo hacen dentro de una organización. Así que hay 3 elementos que son fundamentales, y no hablo de la parte de financiamiento, porque obviamente esto sin financiamiento no podría funcionar. Pero específicamente desde el punto de vista de que no basta solamente con que tengamos donantes, porque tener donantes implica que en algún momento un fallecido generó esa donación, sino que esto tiene que ser un proceso que tenga una continuidad, una sustentabilidad, donde las normativas sean muy claras. Toda vez que pase tal cosa, aparece tal otra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hacerlo? Y cada vez eso se va a hacer mejor y más fácil. Al principio costará un poco, pero después se va a hacer cada vez más fácil, eso va a fluir y lo vamos a tomar con más naturalidad. Pero es necesario generar estas guías de buenas prácticas, y que es una buena práctica iniciar el proceso de donación y cómo hacerlo, y que no es una buena práctica no iniciar el proceso de donación. Es más, debería ser considerada una mala práctica, porque eso perjudica e incluso mata, ¿no? Y ahí vemos una columnita, incluso hay niños que mueren porque no hay una buena conducta de iniciar el proceso de donación cuando un paciente fallece. Y entonces, estos protocolos y estas normativas implican que a partir de ahí cada uno sabe cuál es su parte, sabe qué tiene que hacer, ese pequeño granito de arena en el momento que le corresponde, y debe hacerlo en el momento que le corresponde. Fíjense que un fallecido puede ser donante de córneas siempre y cuando no pasen 6 horas. Y si el cuerpo va a refrigeración, a lo mejor puede extenderse a 12 horas, pero igual, esto implica que no es que un fallecido ya puede ser donante sin haber tomado contacto con la familia. Eso no existe, no es real. Y para tomar contacto con la familia tiene que ser casi en el momento en que eso sucede. Cuando un paciente fallece en sala, es muy poco el tiempo que se tiene para tomar contacto con la familia, para ayudar en ese proceso. Por eso es importante la formación de enfermería también, para saber cómo ayudar, y también debe formarse en saber qué tiene que hacer para que rápidamente esa familia sepa que inició el proceso de donación, ¿no? Así que por eso tiene que sincronizarse, por eso no es que esto puede hacerse, bueno, me acordé. Lo mismo pasa con el neurocrítico que evoluciona a muerte encefálica, y esto me hace acordar, no voy a contar cuál es la provincia, tampoco voy a contar cuál es el hospital, pero Marcelo sabe, hemos recorrido el país desde noviembre en adelante, ya cuando habilitaron la posibilidad de poder viajar, hemos estado recorriendo las provincias de Argentina por regiones, el NEA, NOA y así. Y hace poco estuvimos en un hospital muy lindo, muy renovado, y cuando pasamos por la terapia nos mostraron las camas con control remoto y con los monitores. Entonces, bueno, yo obviamente no puedo evitar ver. Y entonces en el monitor de 34 grados, un paciente con 34 grados, obviamente es paciente que tiene el paciente de herida de arma de fuego, ¿no? 34 grados. Bueno, pero le vamos a poner la frazada térmica. Digo, bueno, pero si tiene 34 grados, hay una parte del cerebro que murió, que es la que controla la temperatura. ¿Y cuánto orina? Bueno, tenía diabetes insípida. ¿Y las pupilas cómo estaban? Midriáticas. ¿Y responden a la luz? No responden a la luz. Entonces está muerte encefálica. Bueno, vamos a pedir una consulta con el neurólogo. O sea, sincronizar procesos significa diagnóstico en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque obviamente, si esa
persona que evoluciona a muerte encefálica se certifica la muerte, cuando inicie el proceso de sanación, ningún órgano va a ser viable para el trasplante. Y si ese órgano se implanta en algún receptor, podría morirse con ese órgano. Entonces, sincronizar procesos implica conocer que si estamos en terapia intensiva y si atendemos pacientes neurocríticos, ¿cuáles son los signos de alarma? Porque hoy ya no tenemos que ver diabetes insípidas, hipernatremias, ni tenemos que ver hipotermias que traen trastornos de coagulación y todas las complicaciones. Eso implica un diagnóstico tardío y eso solamente aparece casi, les diría, 24 horas después que se instaló la muerte encefálica. Ahí quizás estaba hasta licuado todo lo que estaba dentro del cráneo. Y después de pasar a la siguiente cama, a la tercera no, a la cuarta, otra vez, un monitor, otra persona, con una hipotermia. Simplemente con ver la temperatura, uno ya podía saber qué diagnóstico tiene, lo mismo. Y las pupilas mediáticas arreflécticas. Es natural que fuera lo mismo, porque lo mismo que hizo que no se certificara la muerte encefálica en un caso, tampoco hizo que se certificara en el otro. Así que conocimiento, habilidad, que es entrenamiento, y voluntad, ponerle voluntad, que sería actitud. Entonces, esto de que un paciente cuando fallece inicia un proceso de sanación, pero tiene que ser además en el momento oportuno. Hay que sincronizarlo, hay que normatizarlo, y en la complejidad que tiene el donante de órganos a partir de la muerte encefálica, debe certificarse en el momento que esta ocurre. Si lo venimos con neuromonitoreo, si lo venimos monitoreando con Doppler transcraneal, eso va a resultar mucho más sencillo. Primero porque nos va a ayudar a hacer la terapéutica de tratar de mejorar la hipertensión intracraneana y la presión de perfusión cerebral en el momento oportuno. Y si ninguna de las maniobras responde, también vamos a certificar la parada circulatoria cerebral en el momento oportuno. Y entonces, para finalizar, entonces, lo que vemos es que la colaboración nos puede llevar a tener donantes, pero normatizar el proceso es un paso más adelante dentro de lo que es la organización hospitalaria, y donde lo que significa es que desde la dirección del hospital o desde la dirección del establecimiento y trasladado al resto de los servicios, ya se considera de que un fallecido ocupa una cama precisamente porque inició un proceso de sanación. Y por lo tanto, implica construir estos protocolos para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Mayor organización implica, bueno, en lo que se está trabajando, ¿no? Tener unidades de coordinación de trasplantes o de gestión de la procuración, o el nombre que se quiera, pero un grupo de especialistas donde les pueda dar una completa autonomía operativa para que desde certificar la muerte, cuidar y coordinar y que se efectivicen los trasplantes y se pueda aprovechar la mayor cantidad de trasplantes posibles, eso implica toda una preparación que requieren conocimientos específicos, y por eso una unidad de coordinación de trasplantes le pondría mejor eficacia al sistema. Pero esto implica que también puede haber establecimientos con distintos niveles de complejidad. Esto lo veíamos la otra vez. Normatizar implica simplemente gestionar, hacer una cantidad de notas, de acuerdos, de convenios, pero digamos, donde cada uno de los servicios debe saber qué es lo que tiene que hacer, pero por una directriz hospitalaria mucho mejor, ¿no? Esto no voy a profundizar porque, pero simplemente es para la toma de conciencia de que así como existen los distintos servicios dentro del hospital que tienen sus distintas funciones, y donde eso favorece que los procesos tengan mejores resultados, que es lo que buscamos. Por lo tanto, bueno, si lo que ingresa es un paciente con un ANGOR, ya hay protocolos desde la guardia para que ese paciente pueda ser diagnosticado lo antes posible y reciba el mejor tratamiento a partir de un equipo que tenga de cardiología, unidad coronaria, etcétera, etcétera, con sus protocolos que van a ser más eficientes a partir de determinados horarios, porque toda patología tiene su horario de oro, digamos, ¿no?
Toda patología tiene su horario de oro. Cuanto más precozmente actuemos, mejores son las oportunidades de conseguir mejores resultados. Entonces, la calidad, que es lo que pueda atender una gestión por procesos, la vamos a tener facilitada a través de todas estas acciones. Como vamos a tener, a medida que vayamos creciendo, y por lo que dijimos, bueno, no solamente hospitales, esto hay que evangelizar los establecimientos para que todos comiencen a trabajar con procesos de donación a partir de fallecidos, y esto implica que en el medio de estos procesos pueden crearse unidades de equipos de profesionales móviles para que puedan asistir a establecimientos que no tengan su autonomía, y por lo tanto que uno pueda ser de apoyo y soporte hasta que ese establecimiento pueda tener su propia autonomía, que sería lo lógico, ¿no? Si tiene la complejidad suficiente, si tiene una terapia intensiva, si tiene unidades de coronaria, bueno, lo natural es que también tenga unidades de donación, porque eso es como ha evolucionado el mundo, ¿no? No es que lo estamos inventando, esto ya existe desde hace mucho tiempo, somos nosotros los que venimos medio lentos. Entonces, cada uno de estos elementos va a tener su componente, pero como decíamos, a partir de los protocolos, cada uno tiene que saber qué es lo que debe hacer. Yo no voy a extenderme mucho más, estoy para todas las preguntas que quieren hacer, así que, bueno, por mi parte, muchas gracias por estar presentes todos los que están hasta ahora, que veo que son como 27, así que bueno, felicitaciones por haber llegado hasta el final. Y estoy disponible para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que excelente la charla, brillante, muy claro en todos los procesos y principalmente en el mensaje, ¿no? Que tanto cuesta esto del cambio cultural, de tratar de tener la formación tanto médica como de enfermería cuando uno se va formando en las distintas etapas, tanto en la facultad como en la formación. Nosotros en Catamarca tenemos residencias básicas. El Hospital San Juan Bautista es un hospital escuela en el cual cuenta con sus residentes, tanto de terapia intensiva como de clínica médica. Así que bueno, es muy importante esto de la educación y de incorporar tanto en la formación médica como en la actividad diaria, como una actividad asistencial, y tratar de tener el compromiso, ¿no? Tanto de los médicos en formación como de los médicos que están en planta. Así es. No sé si Pablo, ¿querés decir algo? Buenas noches, Pablo. No te escucho. A lo mejor no tiene activado el micrófono, ¿puede ser? A ver, fíjate, no te escucho. Tal vez sacando los auriculares, desconectando. A ver ahí. Ahí. Es, Con los es. auriculares de problema. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas tardes para Hola. mí. Muchísimas gracias, doctor Buchler. En nombre del Colegio Médico de Catamarca, yo soy el secretario general. Leticia ya me presentó cuando empezaron la charla. Solo me resta decirle que muchísimas gracias. Fue una charla increíble. Para las personas que hace tantos años que estamos en trasplante, esto es fundamental que se solidifique en la base de todo. Y que cada muerte sea un desafío, cada muerte sea una pregunta para la persona que está asistiendo, es decir, ¿cómo puedo proyectar esta muerte en otros? Ese desafío tiene que ser sembrado en todos los médicos. Y de cuanto más jóvenes, mejor. La muerte tal vez sea el inicio. Entonces, todo esto significa eso. Todo esto Gracias, Pablo. significa que uno se pregunte qué puedo hacer para que esta muerte signifique algo más allá. Y pasar a como otros países, sobre todo los europeos, que tienen tanta solidez en su programa de trasplante, es porque las bases se convencieron de que la muerte no es el final. Muchas Entonces, gracias, Pablo. esta charla es Muy eso. claro. El objetivo de esta charla es eso.
concientizar y sembrar en cada uno de los médicos ese desafío, el desafío de mirar más allá. Porque después, bueno, todos los procesos que significa el trasplante son mucho más complejos y todo eso, pero si no tenemos el campo regado de personas buscando órganos, lo otro no prospera, porque lo otro es la continuación de ese primer pensamiento positivo ante una situación catastrófica. Muchas gracias, Pablo. Muy claro también en lo que has dicho. De hecho, que gracias por estar conectado, porque nos han dicho que no estás en el país. Gracias Así a Dios. que, es más, gracias a Dios. Es más, veo que está muy luminoso, que hay luz de día ahí en el lugar donde estás. Así que, viste lo que es la observación. No, es tal cual. Creo que la idea es poner un granito de arena, pero que necesitamos hacer este cambio cultural, incorporarlo, y en la medida, somos lo que hacemos repetidamente, decía Aristóteles, esto solamente hay que ponerle ritmo, ya hay un trabajo intenso que se viene haciendo, y yo creo que se van a ver grandes cambios en poco tiempo. Ya lo habíamos empezado a generar, la pandemia nos interrumpió un poco ese ritmo, hubo una realidad en las terapias intensivas que fueron ocupadas por pacientes COVID, y que esto generó un problema en todas las otras patologías, no es solamente la donación de órganos, lo que esto generó un arrastre que después generó consecuencias incluso en la pospandemia, en la primera pospandemia inmediata. Veo que tenemos otros espectadores de las charlas, pediátricos, eh, así que bueno, Esto gracias. que dice doctor Busto ha pasado por todo el mundo. Los cirujanos tenemos amigos cirujanos en todo el mundo, y yo particularmente tengo amigos que trasplantan en todos lados. Y este parate fue un masazo general a todo. O sea, se pararon los trasplantes en el mundo, culpa del COVID. Dentro de las múltiples cosas que hizo el COVID, fue el hecho que nadie más se animó a trasplantar, porque no sabías qué estabas trasplantando, si estabas metiendo otro problema. Entonces hubo muchos meses, como no hubo nunca en estos 50 años que hay trasplante en el mundo, en el que no trasplantó nadie. Entonces, volver a mover la rueda es un desafío para todos, Bueno, verdaderamente. Bueno, de hecho que antes de que llegara la primera ola a Argentina, nosotros nuestros contactos que teníamos, porque esto apareció en Italia, España, con fuerza antes de que llegara a nosotros, empezamos a adecuar los protocolos y formamos una comisión junto con la Sociedad Argentina de Infectología, la de trasplantes, la de terapia intensiva, y esos protocolos se fueron adecuando, tal es así de que en el transcurso de la pandemia creo que se actualizaron como 6 veces esos protocolos, porque al principio pasamos del desconocimiento total, fuimos viendo a ver qué era lo que iba sucediendo, de hecho que si teníamos la posibilidad de tener un donante y en la terapia había un COVID, se rechazaba por miedo a que a lo mejor se contagiara, bueno, las cosas han pasado. De todas maneras, se pudo sostener la actividad de trasplante, no al ritmo, se pudieron superar desafíos en plena cuarentena, incluso se hicieron la misma cantidad de trasplantes de médula con células que viajaban de otros países a través de aviones de carga, porque no había aviones comerciales. Eso quiere decir de que se utilizó toda la creatividad posible para superar las dificultades, y yo creo que nos ha dejado mucha enseñanza, pero igual quedó un remanente, mucho cansancio en el personal de terapia intensiva, mucho agotamiento no solamente físico, sino psicológico. Y ahora, bueno, medio como que está reapareciendo nuevamente lo de antes. Esto de la post-pandemia, me parece que en este momento ya estamos como en condiciones de retomar el ritmo porque nuestros pacientes lo necesitan, o sea que no es que son vacaciones las que se toman, sino que se adecúa a todo lo que tenemos de acuerdo a las circunstancias. Así Catamarca que ha vivido un resurgimiento que es ejemplar. Nosotros hemos tenido muchos eh, trasplantes operativos de donación en muy poco tiempo, gracias
al tenaz trabajo del doctor Lobo, y creo que eso se debe replicar en cada provincia, de que esto es una explosión post-pandémica y que ojalá se mantenga en el tiempo, porque esto implica de que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Yo creo que Marcelo es un ejemplo de lo que estaba comentando, de actitud de lucha y cómo eso da resultados. O sea que necesitamos todos los componentes para mejorar los resultados, pero el primero y fundamental es el esfuerzo, es la lucha, ¿no? Él viene sembrando, y también la paciencia es todo un desafío, pero yo creo que es para todos los ámbitos de nuestra profesión, es un buen ejemplo de cómo se obtienen los resultados. Esto es un comienzo, y seguramente cuando mejore todo esto a través de la experiencia, cada vez que vamos haciendo más mejora, la mejoría se supera, todo fluye, el esfuerzo disminuye, las personas, cada uno va aprendiendo qué es lo que tiene que hacer, y entonces, bueno, esto es así, y se auguran muy buenos resultados para Catamarca. Así que Ojalá muchas que no gracias por haya, su... ojalá que no haya una nueva ola de COVID que tire todo esto para atrás. Lo único que yo pido. En este momento hay olas, pero las olas son de infectados, pero no parece haber de enfermos graves. En principio lo que tenemos es un buen porcentaje de la población vacunada, esperemos que continúen con los refuerzos que corresponden. Obviamente que el virus lucha para sobrevivir, eso quiere decir de que las mutaciones van a ser para mejorar su infectividad, pero como todo virus pierde potencial letal, así que bueno, esperamos que sea así, pero en biología nada es seguro, son expectativas nada más. Así Leti, que hay muchas bueno. preguntas Ajá, del a ver, auditorio. ¿qué tenemos como pregunta? No sé si alguien la... Acá Leticia, tenemos, vos. hablando un Antes poco de, de, el doctor Marcelo quiere hablar. sí, bueno, agradecerle sus palabras, doctor Marín y doctor Bustos, pero esto es resultado, creo, de primero la concientización de nuestra población tras la transmisión de información y la maduración de un equipo de trabajo muy lindo que se formó, el cual el doctor Marín es jefe del equipo de ablación renal. Tenemos un gran equipo y muy comprometido. Enfermería realmente es en mayor cantidad de personal es enfermería, y creo que se debe a eso, no es Ha sido solamente más la infección, voluntad más de... infectivo que el ¿Me COVID, escuchan? Marcelo. Ha infectado a todo el hospital del proceso, así que eso es tu liderazgo, ¿no? Ese poder de contagio. Sin Por lugar a eso es dudas, tu a equipo. pesar de la humildad de Marcelo, esto es un hecho de que alguien trabaje para hacer esto. Y contagia al resto, y todo el resto tiene ganas de trabajar, porque además está el hecho de pasar la página del COVID. Estamos todos demasiado hartos de COVID. Entonces queremos hacer otra cosa. Todos los terapistas que están atrás de Marcelo están muy cansados del COVID. Quieren realmente hacer otra cosa. Y esto es vida, esto es esperanza, esto es mirar para adelante. Es exactamente lo opuesto al COVID. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Pablo. Hay preguntas, Sí, Leticia, no sé si vos las podés leer. ahí las leo. Bueno, estando un poco relacionado a lo que estamos hablando del COVID, dice, paciente, después de COVID, paciente, si el paciente tuvo COVID, preguntan si puede ser donante o en el caso que tuvo hepatitis, si en algún momento puede ser donante. Bueno, son dos preguntas. Sí. Sí, después de 4 semanas de considerarse resuelto el problema, porque estamos hablando de que la mayoría de los que tienen COVID pueden haber sido asintomáticos o con enfermedad leve, incluso moderada o grave. Los protocolos que tomamos desde los europeos, a partir de las 4 semanas de considerado resuelto el problema, puede ser donante.
Y volviendo a lo anterior, en realidad no se ha encontrado transmisión de COVID en los trasplantes. Incluso ha habido, por coincidencia, casos de que había sido COVID negativo un donante y después resultó ser positivo en los resultados. Esto sucedió en Italia y los órganos fueron trasplantados, no transmitieron la enfermedad. En la córnea no se ha encontrado, en las córneas no se ha encontrado COVID, más que en la superficie, pero eso puede ser, digamos, no se encontró en el interior del tejido corneano. Sí se ha encontrado obviamente en pulmones, pero me refiero en el resto de los órganos, no. Así que esto es lo que sabemos hasta el momento, por eso que los protocolos se han ido adecuando y sí, hoy después de 4 semanas puede ser donante. Y con respecto a hepatitis, de hecho que hoy en día hay protocolos específicos para pacientes receptores con hepatitis, de donantes con serología positiva, algunos pueden serlo. Es más, hay pacientes que incluso con HIV positivo pueden ser donantes de receptores HIV positivos. Convengamos que hoy el HIV no es la patología de antes. Así que sí, hay protocolos. De todas maneras, nosotros, si bien podemos tomar criterios expandidos, fíjense que esto tiene que ver con criterios de escasez, ¿no? Decir, bueno, tratemos de aprovechar al máximo, a pesar de que esté infectado, siempre puede haber un receptor, pero la verdad que nosotros debemos enfocarnos en la abundancia. Y tiene que ver la charla de hoy. La verdad que vimos, en Argentina hay 350.000 fallecidos al año, ¿no? Tenemos como para hacer una excelente selección de donantes. Pero es cierto, busquemos que los protocolos, el aprendizaje y personas profesionales formados nos pueden orientar y armar guías de buenas prácticas para que cada uno sepa qué hacer, y ante cualquier duda, porque las dudas pueden surgir en cualquier momento, más allá de esta charla. No dudar, levantar un teléfono y preguntar. Y eso siempre van a encontrar parte del equipo dispuestos a responder todas las preguntas que tengan en el momento que surjan. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, estoy viendo después del COVID. A ver, acá tenemos, preguntan si durante la pandemia, si hubo aumento de muertes por falta de donantes, digamos. Bueno, de hecho que hubo menos donantes, pero la mortalidad llamativamente no aumentó. A ver, se hizo igual una estrategia muy importante, porque esto abarca, tenemos que tener en cuenta todos los sectores. Hay un pretrasplante, una fase de pretrasplante, trasplante y post-trasplante. En el pretrasplante se vacunó primero a la población en diálisis, fueron los que primero recibieron las vacunas. A pesar de eso, de hecho que la tasa de mortalidad en diálisis de los que tenían COVID era 4 veces mayor que la población común. Eso habla de que sí que fallecieron más pacientes en diálisis si tenían COVID, era una población muy vulnerable. En el otro extremo, los pacientes trasplantados, que también se hizo toda una estrategia para que se vacunaran los pacientes trasplantados, no hubo aumento de mortalidad. Y con respecto a la etapa de trasplante, que sería la donación, sí hubo una caída, pero en lo que es, hubo 2 cosas llamativas. Una, que no hubo un aumento de mortalidad, pero eso tiene que ver con que se adecuaron las normativas para que los que se trasplantaran fueran los más graves. Habitualmente las normativas tienen en cuenta una serie de criterios que surgen de las comisiones asesoras junto con el INCUCAI, y que tiene que ver con que se privilegia la compatibilidad, ABO, HLA, etcétera, la antropométrica, y después de eso, bueno, el paciente en diálisis tiene prioridad por antigüedad en lista, si son pediátricos, bueno, toda una cantidad de criterios. En lo que es hígado hay scores de gravedad, el más grave se trasplanta primero. Bueno, aquí se hizo exactamente lo mismo, se seleccionó más allá de la compatibilidad aquel que tenía peor pronóstico, y eso consiguió que no aumentara la mortalidad, pero obviamente
no es un problema de fondo, digamos, no es una solución de fondo, es simplemente una estrategia del momento que tiene que ver para que en el peor momento de la pandemia no fallecieran más pacientes en lista de espera. De todas maneras, yo mostré las cifras. Hay un piso de mortalidad en lista de espera hepática en niños, que no baja de 6 a 9 niños por año. En adultos eso hay que multiplicarlo por 10 o por 15. Para que tengan una idea más o menos de la cantidad de pacientes que fallecen en lista de espera por falta de un órgano para trasplante, totalmente evitable, ¿no? Claro. La importancia de tomar la concientización también de incluir a los pacientes pediátricos, como hablábamos. Otra de las preguntas dice, si un paciente que fallece y es candidato a donación de órganos, ¿cuál es la duración entre el proceso de la donación y la entrega del cuerpo a familiares? Bueno, hay que tener en cuenta que todo el tema de la entrega del cuerpo está muy ligado a la comunicación y el acompañamiento que se tiene con la familia. Porque una familia que está bien tratada, bien cuidada, la familia no siente su urgencia. Obviamente que no va a estar 3 días con el proceso, pero las horas que dura el proceso de donación no va a estar sola, va a estar bien acompañada por el equipo que habitualmente está entrenado para eso. Y es todo lo contrario, porque habitualmente, yo muchas veces en algunas charlas pongo audios de familias donantes, y son estremecedores. Yo he tenido familias que han dicho, ustedes han sido mi familia durante los 10 días que tuve a mi hijo internado. Eso quiere decir de que se sintió acompañada por la terapia intensiva durante los 10 días y se sintió acompañada después que falleció en todo el proceso de donación. Y ese audio, que yo a veces lo paso en las charlas, es una madre que llama al terapista que estuvo en el proceso después de haber enterrado a su hijo, ¿no? Y le manda un audio de agradecimiento. Así que, por eso, hablando de los mitos que significa la donación, en realidad tenemos que considerar que la donación es terapéutica para la familia, tal como la comunicación cuando es terapéutica, y eso implica que es un acto médico que si se hace profesionalmente y se hace bien, va a ser eficaz. Y por lo tanto, va a ser natural. Siempre que hay conflicto es porque no se hizo bien, ¿no? Y entonces, ¿qué parte no se hizo bien? En algo que se hizo en un momento inadecuado, cuando en lugar de estar comprendiendo y aceptando la etapa de lucha de la familia, con todo lo que significa la escucha activa en esa etapa, de comprender y hacer reflejo de emociones, estamos con el tema, bueno, pero es donante. Entonces, obviamente que va a salir a las patadas de ahí, ¿no? Pero si no, la familia no va a sentir ansiedad ni va a sentir apuro por el tiempo. Los tiempos generalmente son 12 horas, 18 horas en los multiorgánicos, que hay que esperar equipos de trasplante de otros lugares. Lo máximo son 12 horas promedio y puede extenderse ocasionalmente a 18. Muy bien, doctor, perfecto. El doctor Oscar Reales, que es médico del interior de Catamarca, de Belén, un poco ahí contestó, preguntaba qué experiencia tiene o qué piensa usted con los mitos con respecto a la donación y al trasplante de órganos, que estaba comentando usted con respecto que esos mitos se van rompiendo a mediante que uno va respetando las etapas de la comunicación con la familia. Bueno, los mitos en general suceden porque no hay experiencia. Son cosas que se comentan por lo que vio otro, digamos. Todo eso va desapareciendo a medida que el proceso de donación se va haciendo cotidiano, porque se va viendo lo que significa, ¿no? La verdad que es un proceso donde intervienen un montón de actores, participa todo el hospital y tiene su complejidad. Así que bueno, hay un listado de mitos. Por ahí, si me especifica cuál en particular, le puedo responder, pero lo que sí, en líneas generales, los mitos van desapareciendo en la medida de que todo el sistema va trabajando de forma natural y cotidiana, sea cual sea el mito, ¿no? Pero por ahí si me dice algo en particular, le puedo responder en particular a ver a cuál de
de los mitos se refiere. Oscar, ¿querés preguntar algo sobre un mito específico o está bien con lo que te está contestando el doctor en este momento? Hola. Por ahí el doc tiene, ahí me parece que se conectó. Ajá, a ver. A ver, Hola, buenas buenas noches, noches, Oscar. doctor. Hola, hola Oscar. A ver Buenas si te puedo noches. responder a alguno en Eh, particular. no, simplemente quería saber, porque bueno, nosotros estamos, yo soy de Belén, como dijo Ah, la doctora recién, el interior, del ¿qué interior tal? profundo de Catamarca, y bueno, y acá la gente es muy supersticiosa, nosotros no tenemos experiencia en nuestro lugar todavía, ni la complejidad necesaria como para realizar trasplantes. Pero bueno, uno genera y escucha siempre mitos. Entonces yo quería preguntarle cuáles eran los mitos más frecuentes con respecto al trasplante de órganos, nada más que eso. Bueno, como yo tengo muchos años en esto, puedo contarte de años atrás. Eh, por eso es que te preguntaba cuál en particular. El primero puede tener que ver con la muerte. Y esto es muy importante también que en la comunicación, ¿cómo nos referimos a la muerte? La muerte es una sola. Si un paciente falleció, falleció. Y entonces, por ahí, el hablar de muerte encefálica puede llegar a ser confuso. En realidad, la muerte encefálica lo que significa es que el efecto torniquete que tiene la circulación de la sangre a nivel intracraneano hace que, como si fuera un manguito de la presión, cada vez que se aprieta más, entra menos sangre hasta que llega a cero, digamos. Entonces, se queda sin sangre, y si se queda sin sangre, sin oxígeno, y todo lo que se queda sin sangre y oxígeno muere. Esa es la conclusión. Y si una persona tiene muerte en todo lo que se refiere a dentro del cráneo, y bueno, se considera que ya la persona está muerta. Esto es protocolos de hace muchos años, porque le falta el control de todo. Eso quiere decir, no tiene respiración, por lo tanto no puede respirar. Está con una máquina que respira por él, entonces no tiene control de temperatura, dijimos, va a ir en descenso, 34, 32, 32, 30 grados, o sea, va a tener todos los signos cadavéricos, pero con el corazón latiendo. Y entonces, eso es lo que hace, que permite que en pocas horas uno pueda actuar y que los órganos puedan dar vida a otras personas. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no comunicamos adecuadamente, bueno, tal vez la forma de comunicar puede ser de que no esté reflejando que realmente esté muerto. Entonces, ahí puede aparecer de que le sacan los órganos vivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no me lo tocan hasta que no se pare el corazón, qué sé yo. Y entonces, eso no es que sea un mito, es que a lo mejor uno en la forma de comunicarlo va generando, va facilitando que en la etapa de lucha, esto de que es natural de que no se acepte la muerte en la comunicación, y si uno no es claro en la muerte, facilita que no se la acepte, ¿no? Así que eso puede ser uno de ellos. Lo otro puede ser el tema de que aparezca alguien en la bañera con una cicatriz que le sacaron un órgano, ¿no? Entonces, se despertó en la bañera con hielo con una cicatriz que le sacaron un riñón. Bueno, fíjense lo complejo que es encontrar un receptor, porque hay que hacerle tipificación HLA, crossmatch, simplemente para empezar grupo sanguíneo, para encontrar dentro de un listado de una cantidad, una base de datos con 5.000 y pico de pacientes en lista de espera de renal, para encontrar un compatible. Entonces, por otro lado, si un riñón se saca así nomás, se coagula todo y no sirve, digamos, no funciona. Si se saca el riñón así, no sirve. Entonces hay que hacer un lavado. Después del lavado vienen soluciones de preservación. Esas soluciones de preservación no se consiguen en la farmacia. No se consiguen si no es por un proceso de licitación. Eso quiere decir de que no se consigue en forma paralela. Por lo tanto, bueno, supongamos que puedan conseguir soluciones de preservación. Hay un tiempo limitado, tiene que haber un quirófano, supongamos que también pase todo eso, y el paciente va a recibir medicación de por vida. ¿Cómo la consigue? ¿Dónde la compra? ¿Quién se la receta? Los medicamentos no se venden en las farmacias, se venden en lugares específicos.
porque son medicamentos raros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para empezar, porque de ahí podría mencionar 1.000.000 de cosas más. Pero, digamos, el mito de que se pueden sacar órganos o robar órganos para implantarlo en otros, la verdad que es raro. Pero por eso es que, digamos, no se ha constatado nunca, digamos, en nuestro medio, en nuestro país, de que eso pueda suceder. Después no sé qué otro mito puede haber. Si vos recordás Funeral, otro. ¿no? Funeral a cajón abierto o cerrado también suelen preguntar. Bueno, por un lado, es cierto que si los procesos no se hacen en el momento oportuno, aparecen todas las complicaciones. Decía, si la hipotermia lleva a un trastorno de coagulación, entonces lo que hace es que la sangre empiece a fluir. Si le sacan los globos oculares para la córnea, va a sangrar, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, hay técnicas que con la cabecera sobrelevada, obviamente eso no sucede. Pero después el resto, obviamente, puede ser un mito. Hay familias que dicen, cuando una familia dice, yo quiero enterrarlo entero como Dios lo trajo al mundo, eso lo que está diciendo es, todavía no acepto la muerte. Por lo tanto, esa familia necesita acompañamiento, necesita aceptar de que precisamente esta información es difícil de aceptar, es difícil de creer. A la mañana estaban desayunando juntos y a la noche le están diciendo que falleció, ¿no? Entonces hay que comprender de que eso es difícil de aceptar. Así que forman parte de los mecanismos fisiológicos. El cerebro entra en modo supervivencia, podemos hablar mucho de lo que es que la actividad cerebral genera distintos niveles de conciencia. Eso lo sabemos porque si estudiamos relajados, aprendemos como una esponja, y si le metemos miedo o ansiedad no nos acordamos de nada. En un examen, si te pones nervioso, capaz que se te pone la mente en blanco. Si una persona tiene un estado, un ataque de pánico o de enojo extremo, puede matar a alguien y no tener registro de que lo hizo. Así que el tema de la actividad cerebral es muy interesante. Hay químicos, podemos hablar mucho sobre eso, pero obviamente por eso manejar las emociones es manejar el estado de conciencia, llevar a la familia a un estado más receptivo, y obviamente en la etapa de lucha que fácilmente lleva al enojo es donde el foco es muy estrecho, es muy difícil escuchar otra cosa, y entonces es un momento donde hay que escuchar más que hablar, pero es un tema de comunicación, ¿no? Más específico. Exactamente, hay que aprender a escuchar, ¿no? Que mucho, mucho cuesta. Y más que todo cuando estos procesos pasan en una muerte repentina o abrupta, que no hay un proceso en el cual a veces la familia puede ir acompañando y sabiendo que hay un proceso que en algún momento va a llegar la muerte. Entonces es como más difícil y uno va contra reloj con el tiempo para tratar de preservar los órganos. Sí, sí. La escucha es una escucha que implica una educación de una escucha emocional, porque no es solamente las palabras, sino la emoción que está detrás de eso. En realidad, el reflejo de emociones tiene como efecto precisamente que la persona se sienta comprendida. La emoción tiene como finalidad ser escuchada, y por lo tanto siempre se va a atenuar porque ya cumplió su función. Cuando uno escucha y hace el reflejo, eso es algo inconsciente, la persona se siente escuchada y pasa a la siguiente emoción. Pero eso es un tema largo, digamos, como para hablarlo, pero la escucha activa y la escucha empática, tiene que ver específicamente con el lado emocional, ¿no? ¿Hay más preguntas? Creo que sí. Sí, Hay tres acá, a ver, preguntas más. Habla. Leti. sí, sí. Preguntan si se puede hacer una donación a otra persona en particular. Eso es lo que no le alcanzo a entender la pregunta. ¿Donante vivo será? ¿Dónde Puede está la ser, dice, pregunta? yo quiero donar un riñón a mi hermano.
Claro. Sí, ser donante vivo a Vivo. familiar directo, eso es legal de siempre. Absolutamente. En nuestro país está solamente aceptado por normativa y por ley el donante vivo relacionado. Relacionado quiere decir que pues un padre, un hijo, un primo, hay hasta tercer nivel. Después, si no es relacionado, se judicializa. Eso quiere decir de que un juez tiene que decir que esa persona que quiere donar tiene un vínculo afectivo con el que quiere donar. Entonces, hay un vínculo que no es parental, sino afectivo. Y entonces, bueno, hemos tenido algunos casos, pero eso es un juez quien decide que eso es correcto y se acepta o no. Y después, bueno, por último, y que sucede excepcionalmente, pero también está en la normativa, es lo que se llama el donante cruzado. Hay un listado de donantes que no pueden ser donantes para su familiar, pero que entran en un listado donde pueden ser donantes para el familiar de otro y viceversa. Entonces, en el momento que sea esa coincidencia, el otro familiar puede ser donante de suyo, y entonces pueden cruzarse los donantes vivos, solamente bajo esa circunstancia. Perfecto. Acá preguntan si se hace el cross match en Catamarca, si se realiza en Catamarca, Marce. No, los crossmatch se hacen en laboratorios donde se puede hacer la histocompatibilidad. Esos son laboratorios que tienen equipamiento de alto costo. Lo que se está buscando es que los laboratorios sean regionales. No sé, Marcelo, si vos querés contestar a la pregunta, ¿dónde se tipifica y dónde se hacen los crossmatch para los donantes de Catamarca? Sí, doctor, en el hospital privado de Córdoba. Ahí enviamos las muestras para hacer tanto la HLA como el cross-match. Por eso es importante desde el punto de vista de logística, en qué momento se envía el suero y qué características tiene que tener ese envío para que esté pendiente, incluso se puede dejar pendiente, pero hoy en día, a diferencia de otras épocas, que se esperaba a los linfocitos del vaso, hoy después se pasó a los linfocitos de ganglio, y bueno, hoy son linfocitos de la sangre en los cuales se pueden estudiar. A veces esos linfocitos alcanzan para tipificar y no alcanzan para hacer el cross-match, pero en el mientras tanto, como son procesos que duran horas, después aparece el cross-match, o incluso en algún caso hay que hacer lo que se llama citometría de flujo, que también son aparatos mucho más específicos, y que se utiliza cuando el paciente es hipersensibilizado, por lo tanto tiene un montón de anticuerpos, mucha posibilidad de que haya rechazo, y entonces tiene que hilarse más fino, para decirlo de alguna manera, a través de citometría de flujo. Eso lo explicó muy bien Marcelo la clase pasada, todo lo que él sufre, cada proceso y cada operativo de ablación, porque tiene que mandar la sangre y los tejidos y todo, esperar a ver, es todo un trabajo empezar el trabajo fino de la donación. Exacto, es lo que implica, bueno, toda una coordinación logística de transporte, y ver en qué momento se puede hacer lo más precoz posible. Por eso podemos dividirlo en 2 etapas para hacerlo más ágil. Podría ser una primera etapa donde uno puede enviar la sangre para tipificar con los linfocitos de la sangre, y después los cross-match, porque eso demora 4 horas aproximadamente en tener el resultado. Y después, en lo que es citometría o lo que es cross-match, puede hacerlo con linfocitos que a lo mejor se pueden tomar de ganglio, o que es mejor, ¿no? Porque no hay que esperar a la ablación para poder tener los cross-match. Y los linfocitos de ganglio suelen ser también muy viables para poder hacer los cross-match. O sea, hay que pensar en la mejor logística, ya que hay distancia de por medio, ¿no? Y para garantizar los resultados finales en el mismo ablación, nosotros mandamos vasos para que todo se reconfirme y se rechequee de que las cosas se están haciendo bien. Claro, la posibilidad de poder tipificar nos permite sacar lista rápidamente. Al poder sacar lista, primero provincial, regional, nacional,
Eso da tiempo para que los centros de diálisis puedan evaluar a los pacientes y los centros de trasplante para ver si están en condiciones, si necesitan diálisis previa. Todo eso es un tiempo ganado, no es un tiempo muerto. Entonces hay varias cosas que suceden en el proceso que nos pueden ayudar a cortar los tiempos de isquemia. Un ejemplo que ahora va a ser cuestión de Ateneo también es el último donante que hubo en Ushuaia, donde los riñones pudieron implantarse con un tiempo de isquemia de 10 horas, podrían haber sido 8 horas en realidad, como tiempo de isquemia total para un lugar que está a 3.500 kilómetros del centro de trasplante, ¿no? Y donde se hizo tipificación en otro lugar, por eso va a estar bueno para ver de qué manera uno puede organizar la logística, ir ganando tiempo en hacer cosas consecutivas. Tal vez parezca destiempo, pero al contrario, son cosas que hay que tener en cuenta el tiempo de procesamiento y para saber en qué momento hay que largarlos. Tipificar con linfocitos de sangre nos va a ayudar para ganar mucho tiempo, porque eso permite sacar lista, evaluar pacientes y después ver quiénes se van a hacer los cross-match y citometría, ¿no? Que va a llevar otro tiempo más también, pero con eso acortamos mucho tiempo de isquemia fría y mejora el resultado del trasplante, ¿no? Muy Dice que claro. hay del mito La del doctora Susana Bustos pregunta si el órgano donado, ¿qué proceso tiene que seguir para estar en condiciones de ser trasplantado? Uy, es una pregunta para un libro, digamos. El, el órgano tiene que ser biológicamente viable, eso quiere decir que tiene que funcionar adecuadamente, no tiene que transmitir enfermedades infecciosas ni tumorales, y por ese motivo hay que hacer toda una cantidad de estudios para ver esa viabilidad. Después hay todo un procedimiento quirúrgico que también hace que calculen que el órgano que estaba acostumbrado a trabajar con metabolismo aerobio, de golpe se encuentra sin sangre, sin oxígeno, y por lo tanto va a empezar un proceso que si no se lo detiene y no se lo retrasa, empezaría lo que sería la apoptosis celular. Eso quiere decir que hay una orden interna de muerte, por lo tanto va a haber una cascada de acontecimientos que son todas enzimas que empiezan a actuar y hormonas, digamos, autacoides, los que actúan localmente, que van a ser perjudiciales. Por eso es que las soluciones no son soluciones que solamente son frías, sino que son soluciones que tienen en su contenido un material que tiene dos objetivos. Uno que son de tipo antiedema, para eso puede ser coloides, generalmente son coloides, algunos tienen cristaloides, pero que tienen un efecto antiedema celular, y otros que son algunos aminoácidos que pueden generar un efecto de retraso del metabolismo y por lo tanto retraso del efecto deleterio del órgano. Así que en todos los órganos que se ablacionan, primero se los lava de sangre, no se les deja ni un glóbulo rojo en la parte arterial y en la parte venosa, y después se le infunde un líquido de preservación que tiene estas características. Así que, digamos, eso es lo que hace que un órgano pueda ser viable. Así todo, para otros órganos hay otras características para tener en cuenta. En hígado, por ejemplo, el porcentaje de esteatosis que pueda tener un hígado puede facilitar a veces que haga una esteatolisis de reperfusión. Una vez que se hace la anastomosis vascular y se desclampea, entra la sangre, y esa sangre que entra empieza a lavar grasa y empieza a haber una esteatolisis y provocar una insuficiencia hepática por ese motivo. La hipernatremia a veces puede producir un efecto similar. Por eso es que hay que tener todos los cuidados que se tienen, tanto en la observación, tanto en laboratorio como en la observación macroscópica para el hígado, y hoy no es tan frecuente las hipernatremias, pero sí siempre hay que tenerlas bajo cuidado, porque también puede producir un efecto similar. No sé si eso contesta, pero muy sintéticamente, una pregunta que sería muy extensa de responder. ¿Qué otras preguntas? Tenemos, si en caso de personas discapacitadas, si hay un protocolo especial con muerte cerebral.
Entiendo que la pregunta puede ir dirigida a que la persona no ha tenido autonomía para decidir si era donante o no. Por ejemplo, tal vez sea por ese caso, no sé si se refiere a eso. Porque, por un lado, tenga la discapacidad que tenga, lo que se evalúa es la viabilidad de los órganos con una cantidad de estudios. Por lo tanto, puede ser discapacidad en algunas cosas, pero sus órganos estar bien. Por otro lado, si eso se refiere a si la ley permite que los discapacitados sean donantes, si son menores de edad, en realidad, o sea, si son los padres los que definen la donación. Si no tiene padres, van a ser los tutores legales, si no la Defensoría del Pueblo y así. Pero no sé si esa pregunta tiene que ver con eso. Protocolo en caso de personas discapacitadas. Sí. Me Solamente parece por que el sí tema del enfocaba un consentimiento poco, sí, en cuanto hacia a la la ley. donación. Ujú. Sí, sí, sí. Tengan la edad que tengan, si es un discapacitado, es la familia la que Lo que tiene la decís. decisión. Exacto. Bien. ¿Y estos procesos son financiados a nivel nacional? El financiamiento de los procesos. Bueno, es una buena pregunta porque nada es gratis. Todo tiene su costo. Y en este caso, digamos, los que pagan los costos que genera la procuración es si el paciente que se trasplanta tiene una obra social, una cobertura social, la cobertura social es la que paga los costos que genera ese trasplante. De todas maneras, una parte de los costos están subsidiados, porque el INCUCAI compra las soluciones de preservación, todo lo que es incluso la medicación post trasplante, todo aquel que no tenga obra social o tenga incluir salud, se le compra la medicación de por vida a los pacientes trasplantados. Si el paciente, si el donante se trasplantan sus órganos en personas sin cobertura, hay un fondo que cubre esos costos. Eso quiere decir que hay un fondo que maneja el INCUCAI. De a poco el INCUCAI lo que ha generado son fondos para la cobertura que tiene que ver con la sustentabilidad del trasplante en aquellos que no tienen cobertura social. Y por lo tanto, incluso si se hace un trasplante de un paciente que no tiene cobertura, sale de ese fondo los costos variables. Los costos variables del trasplante se pagan a través de ese fondo también. O sea que también está financiado. Así que el financiamiento puede ser público o puede ser privado. Lo que sí es seguro que es universal. Todos los procesos tienen su financiamiento, todos los trasplantes tienen su cobertura e incluso está asegurada la medicación de los pacientes por más que no tengan cobertura. Y la última pregunta, doctor, ya para dejarlo descansar, hermosa la charla, la verdad que muy interesante, uno le da ganas de quedarse charlando. ¿Hay financiación para preparar el personal de salud para este fin? Sí, hay financiación, por eso hay proyectos de inversión. Vamos a ver qué pasa. Estamos en un momento donde por ahí no hay un presupuesto definido, pero sí que tenemos digamos, una normativa que establece un fondo que a través de fondos de inversión es un inciso específico, a través de un proyecto específico, y entonces se evalúa y puede haber recursos para ese proyecto en particular. Si es el proyecto de capacitación, se hará una evaluación y se podrá otorgar un subsidio para un proyecto de capacitación, de acuerdo, esto lo hemos charlado por ahí. Está abierto para todas las provincias, pero no es un recurso infinito, es un recurso finito con todo lo que la palabra significa. Pero sí existe, de hecho que hay becarios y este año creo que hemos duplicado la cantidad de becarios a nivel país desde el punto de vista formativo, y me parece que está alrededor de unos 130, 135 becarios este año que han ingresado en todo el país, así que sí que hay una gran inversión en capacitación, ¿no? 6 de Catamarca, doctor. ¿Eh? 6 de Catamarca. Es mucho. Hay que sacar 6 en Catamarca. Bueno, y
no hay mejor inversión que en capacitación de recursos humanos. Así es. La verdad que de lujo la charla, doctor, brillante, brillante, muy, muy interesante. Bueno, me alegro que les haya... Le agradecemos desde el Colegio Médico estar esta noche presente. Felicitaciones de todos los panelistas y desde el equipo del Colegio Médico del Comité también. La verdad que es admirable la tarea que hacen día a día, y cómo luchan tenazmente para que esto se... Se te silenció. Se te silencio. Bueno, yo, como ven, se me fue la luz, pero sigo estando. Yo solo quiero agradecer dos cosas. Gracias, Pablo. Quiero agradecer muchísimo al doctor Bustos por confiar en Catamarca, por tomarse un viernes para hablar de esto. Una charla llena de esperanza, una charla que nos tiene que hacer cambiar la forma de ver una circunstancia trágica como la muerte, buscando siempre, como ya dije, la parte optimista de esto y ver cómo podemos salvar a alguien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por el trabajo que hace en CUCAI, gracias por el apoyo a Catamarca, y el segundo agradecimiento es a Marcelo, que todo lo que está haciendo desde que está a cargo del CAICA, y es un orgullo para todos apoyarlo a él para que su gestión sea exitosa y que Catamarca brille a nivel nacional con múltiples asistencias de trasplantes y que seamos una lucecita en el mapa de Argentina. Gracias a todos, gracias desde el Colegio de Médicos por estar todos. Otro viernes más, otra noche más, y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, perdón que se me cortó el micrófono. De vuelta a reiterar las felicitaciones y principalmente al equipo de Catamarca, al CAICA, por toda la labor y la tarea que está realizando día a día. La verdad que se ve un cambio en el tema de la concientización y la procuración de órganos y tejidos. Se ve realmente el compromiso, el contagio, como dice el doctor Bustos. Cada vez más están más entusiasmados y más comprometidos los equipos, y eso la verdad que uno se siente muy orgulloso de los logros, y que esto es una red que recién se va armando y que tiene como objetivo expandirse hacia el interior. Incluso estuvimos hablando con el doctor Lobo de la posibilidad, junto con el ministerio, de que se expanda estas charlas hacia el interior, la formación. Así que bueno, nuevamente felicitarlos, la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se está haciendo. Y bueno, agradecerles a todos los panelistas y espectadores por estar presentes esta noche, por el interés que prestaron en la charla. Bueno, lo vamos a dejar descansar al doctor. Un placer, doctor, estar con usted esta noche, y invitarlos a todos para el viernes 20, que nos va a dar una charla de muerte encefálica, la doctora Barone. Así que lo esperamos a todos. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación, un placer para mí acompañarlos. Así que en todo momento, cuando necesiten. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, doctor, agradecemos. Chao, chao.